más frecuentes en el curso de amamantamiento, y tenemos el honor de contar con el disertante, el doctor Gustavo Sager. La verdad que realmente es un honor para nosotros que haya aceptado la propuesta de compartir tantos conocimientos y con tantos inscriptos como hemos tenido. Gustavo, voy a leer porque tiene varias cosas, es doctor en medicina, es especialista consultor en pediatría, docente autorizado de pediatría de la Universidad Nacional de La Plata, es creador del primer banco de leche humana de la Argentina en el Hospital San Martín de La Plata, es secretario del Comité Nacional de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría y además es padre y abuelo. Así que bueno, nuevamente Gustavo, muchas gracias por aceptar la propuesta y te dejamos que nos compartas todos tus conocimientos. Bueno, muchas gracias, Jessica. Primero mi agradecimiento a la filial Santa Fe, a vos, Jessica, y a Milagros, principalmente, que son mis contactos, y a Evelyn. Y bueno, es un gusto estar acá y transmitirles fundamentalmente mi experiencia de casi 40 años de pediatra y un poco menos en mi recorrido por la lactancia materna, haciendo clínica, tanto de lactancia, tanto en el hospital, en rooming, como en consultorio, y con mi consultorio también particular, del cual me jubilé el año pasado. Así que después del agradecimiento y con este tema que espero no defraudarlos, voy a pasar a las diapositivas, las van a pasar desde allá, así que la próxima, por favor, Milagros. Declaro no tener conflictos de interés, no acepto patrocinio de ninguna índole de parte de empresas fabricantes de sucedáneos de la leche materna, equipos médicos, empresas farmacéuticas, ni de alimentos complementarios. Invito a quienes participen de todas estas jornadas que organiza la filial Santa Fe a respetar y a unirse a esta posición ética. La próxima. Bueno, primero un poco comenzar, cuando hablo de lactancia en general, lo hago refiriéndome al acto de amamantar, de amalgamar, del modo de alimentación de la especie, el alimento real, no ideal. El único modo saludable de alimentar a un recién nacido hasta los 2 años o más. Ya un segundito que ahí está la luz, perdonen. Clínica de lactancia se llama a la institución sanitaria o un sector de la misma cuya finalidad es ocuparse de la atención de pacientes con dificultades del curso del amamantamiento, también de su prevención, en lo prenatal, a través de la educación para la salud, de la preparación integral para la maternidad. También se refiere a una disciplina dentro del equipo de salud materno-infantil que se dedica al acompañamiento y seguimiento del curso del amamantamiento, realizando acciones de diagnóstico y tratamiento de situaciones clínicas que deban ser resueltas por un profesional certificado de salud y eventualmente tratadas con medicamentos o cirugía. En estos casos nos referimos a médicos. La próxima. ¿Cuáles pueden ser las dificultades del curso del amamantamiento? Después me voy a referir a cada una de ellas de manera extensa. Ayudar cuando la niña o el niño tengan problemas para prenderse al pecho, cuando la madre crea que tiene poca leche o que ésta no alimenta, cuando la lactancia duele, cuando hay alguna patología de la mama, cuando el bebé llora mucho, cuando el niño no aumenta lo deseado,
Y si sabemos cómo responder a estas situaciones frecuentes, podremos salvar seguramente muchas lactancias. La próxima, muy bien. Para iniciar la lactancia materna se necesita del deseo y 2 personas dispuestas a hacerlo. Ambos están biológicamente preparados, pero la cultura condiciona a la madre y las prácticas rutinarias alrededor del parto y del equipo de salud a veces las dificulta. Deberíamos facilitarles el encuentro piel a piel y la primera mamada dentro de la hora de nacido. La próxima. La lactancia es parte de la sexualidad femenina, parte inseparable del embarazo y del parto de una persona. Por lo tanto, ni el embarazo, ni el parto, ni la lactancia son enfermedades. La tarea del equipo de salud debe ser expectante, acompañando y apoyando. El equipo de salud debe intervenir solo cuando piden nuestro consejo o ayuda profesional o se observe una situación real de riesgo. La próxima. Esto es básico y casi toda la audiencia lo debe saber, pero cada vez para lograr esto de una buena aprendida se necesita de todo, ¿no? Realmente de la predisposición, del poner el cuerpo, del acompañamiento, del sostén, de un cierto equilibrio psicológico de la madre y de alguna manera un buen estado de salud también de la madre y del niño, ¿no? El bebé bien prendido, entonces tomando el pecho profundamente con boca de pescado, labios evertidos, mejillas redondeadas, pausas, signo de tragado, manos abiertas, ojos abiertos, hasta que poco a poco van cerrándose, quedando mamado, relajado, sonriente y satisfecho. La próxima. En el punto 1, yo en todas estas presentaciones voy a hablar un poco como libremente, sin el apoyo de Power, simplemente como para señalar un poquito de qué tengo que hablar en cada momento, ¿sí? Entonces el punto 1 era ayudar cuando la niña y el niño o el niño tengan problemas para prenderse al pecho. Obviamente en este punto la situación ideal es estar presente luego de que nazca el bebé o en sala de parto o en el rooming. Está bueno que los padres hayan tenido de alguna manera un curso de psicoprofilaxis durante el embarazo para haberles hablado un poco, para que tengan ciertos conocimientos de qué estamos hablando con esto de prenderse al pecho. Muchas mamás descubren que tienen un poco de pechos o vulgarmente hablando, tetas, en este momento, cuando el niño a veces está demandando y no tienen ni los conocimientos de autoconocimiento necesarios de los pechos, de los pezones, no se han mirado o no saben qué es lo normal o qué no es lo normal. Y a veces se necesita de algún personal del equipo de salud que se acerque, que esté disponible de alguna manera a las preguntas de la mamá o de la pareja que puedan llegar a surgir y ayudar si nos piden ayuda. A veces las cosas surgen de manera normal y natural y en esos casos obviamente no hay que meterse. Entonces, vamos a hablar un poquito de las posiciones que
que son facilitadoras de las prendidas. Obviamente la primera de ellas sería un poco la descrita por Susan Colson, que es la posición biológica o natural, que en este caso es muy beneficiosa porque habitualmente es la que logra el niño cuando se lo pone arriba de la panza de la madre en una posición semi-reclinada de 20 a 60 grados, donde el niño solito repta, huele y lame y se prende habitualmente bien, con una prendida habitualmente asimétrica. Las otras posiciones que se describen, cada posición, la mejor posición es la posición que la mamá y el bebé se sientan cómodos, ¿sí? Cuando la mamá tiene dificultades de agarre del bebé, en general, por lo menos en mi práctica clínica, la que más me gustaba era la posición invertida, que acá un poco se ve en esta foto, donde estoy ayudando a una mamá a ponerlo al pecho. Siempre se trata desde los últimos 10 o 15 años a que las madres sostengan el pecho cuando lo ofrecen en posición en C, ¿sí? No en B corta, como se hacía y como se sigue haciendo en muchos casos. Y si se hace en B corta, lo ideal es que los dedos estén bien abiertos para que estén atrás de la areola, no a nivel del pezón, porque si no el niño no tiene otra que prenderse o en el pezón o en los dedos. Entonces, la forma de la prendida, acuérdense que las madres muchas veces se arquean y se ponen sobre el niño y tratan de meterle ella el pezón en la boca al niño, y a veces incluso cuando el niño está llorando, y cuando el niño llora levanta la lengua y entonces el pezón un poco no entra o no entra bien. Y lo ideal es ponerlo en posición, en este caso como ven en invertida, donde la mamá le toca el labio superior o la nariz con el pezón, y el bebé, cuando por reflejo de búsqueda o de los puntos cardinales abre grande su boca, en ese momento la mamá lo acerca ella al pecho al bebé, ¿sí? O sea que el niño va hacia la teta y no la teta va hacia el niño. Esto se logra que el pezón y parte de la areola estén introducidos en la boca del bebé, que el pezón se encuentre en la zona confortable, en la parte de atrás del paladar duro, en una parte enseguida del paladar duro, que esté profundo, que va a permitir un buen agarre y que la lengua haga los movimientos de vaivén necesarios para exprimir la leche. Siempre esto de que las mejillas estén redondeadas, como decía hoy, es muy importante, los labios evertidos para lograr un buen sellado, y las mejillas redondeadas que van a evidenciar si el niño está haciendo mucha presión negativa de succión, porque en ese caso se van a hundir las mejillas, que eso no está bien. Y en lo posible no tiene que haber chasquido, y después del tercer día, después de que se produzca la bajada de la leche, lo que debería haber cuando el niño mama es el escucharlo tragar, ¿sí? Am, 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 Eso es básico para pesquisar que hay transferencia de leche de la teta hacia el niño. Hay otras posiciones que son medio especiales para determinadas situaciones. La invertida también para chicos con retrognatia o por algunos casos de frenillo lingual. La posición a caballito en el muslo de la madre para mamás con pechos voluminosos y sosteniendo el pecho para que no le pese en la cara
al niño cuando está tomando. Y después hay otras variedades que son muy útiles cuando, por ejemplo, la mamá tiene, en vez de uno, dos niños, o sea, cuando tiene mellizos. En las posiciones, estas son un poquito como en la foto, ustedes ven, son posiciones un poquito como asistidas, ¿no? Para que la madre un poco aprenda a hacerlas. Muchas mamás tienen como impresión cuando uno lo acerca al pecho a su bebé, eh, de que le esté uno haciendo mal y les cuesta a veces hacerlo. A veces uno al asistirlo, de alguna manera puede ser que lo haga a veces un poquitito más fuerte el acercamiento de lo que lo haría la mamá, pero muchas veces, sobre todo en el consultorio, uno ve situaciones donde las madres ya vienen a la consulta por grietas de pezón o por dolor de pezones, y esto es importantísimo, ver que la mamá, cuando uno acerca al bebé y se logra la posición correcta, la mamá dice, no me duele más. Qué lindo, qué disfrutable es esta situación. Antes me dolía tanto, y la cara de la mamá obviamente lo evidencia. En la maternidad del San Martín, donde muchos años hice rooming, a veces uno se encontraba con mamás de 9 hijos con cara de sufrimiento cuando amamantaban, y charlando de que le daban la teta como 2 años a cada uno de los 9, pero enseñarles cómo hacer esto del acercamiento del bebé y ver la cara de la mamá y, ay, después de 9 chicos, la primera vez que no me duele, ¿no? Esto es muy importante. Amamantar no tiene que doler. Si duele es que el chico está mal prendido, ¿tá? Entonces hay que en lo posible retirarlo y volverlo a poner todas las veces que sean necesarias para lograr una lactancia satisfactoria con disfrute y no con dolor. El tema yo tenía en general, tanto en el hospital cuando atendía consultorio, el consultorio del banco de leche, por ejemplo, o en mi propio consultorio, un sillón bastante cómodo con brazos, que la mamá se acomodaba ahí y muchísimas veces con mi ayuda o sola lograba ponerlo adecuadamente al pecho, y las madres creían que en parte tenía que ver con el sillón, no tenía que ver con haber aprendido a hacerlo, ¿no? Entonces querían llevarse en medio del sillón o ponerse un almohadón, si les ponía algún almohadón, o en Estados Unidos te venden a veces banquitos para levantar el pie, para estar más relajada del lado que la mamá del pecho. Todas esas cosas no son necesarias. Si se tienen, no hay ningún problema de usarlas. Si la mamá se siente una reina mientras está amamantando, mejor. El tema de una de las variantes de situaciones que se pueden dar, y que es importante señalar este punto, es que no sé por qué el personal de salud no les gustan nunca los pezones que tienen las mamás. Siempre porque o es plano, o es corto, o es umbilicado, o es largo, o es grueso, no sé por qué no les gustan los pezones de las mamás, y siempre se ponen alguna cara cuando ocurre. Como les dije hoy, que el chico se tiene que prender en la areola, no en el pezón, hay que tratar de aprovechar para las primeras prendidas, obviamente, las primeras 48 horas después del nacimiento, donde los pechos todavía, porque no se produjo la bajada de la leche, están blandos, lo que facilita que el bebé se prenda en areola y pezón sin dificultades, y muchísimos pezones pseudoumbilicados o umbilicados, el niño se logra prender perfectamente bien a pesar de eso y logra sacar la leche.
Para los pezones umbilicados, en investigaciones se sabe que no sirven demasiado los masajes que aprendimos hace muchísimos años como básicos, como para tratar de sacar el pezón umbilicado habitualmente real, es una falta es la persistencia de la invaginación de la umbilicación embriológica del pezón. Y si está unido a la profundidad por tejido conjuntivo, no sale. Pero la mayoría de los pezones son pseudo umbilicados y salen, y el chico, después de unos días de estar tomando, ya el pezón queda totalmente vertido. No he tenido mucha experiencia con el uso de los niplet, aunque la idea está relativamente buena, aunque tienen que hacérselo de manera progresiva para no tener molestias ni dolor. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado, que está muy difundido en las maternidades muchas veces, el uso de las jeringas puestas al revés para aspirar y que el pezón salga, y sobre todo que no tienen conciencia a veces el personal de enfermería y usa jeringas muy chicas, donde la presión es muy focalizada sobre el pezón, y con eso tiene mucho dolor y a veces lo lastima. El pezón durante el embarazo aumentó 100 veces su sensibilidad, y no es para que duela 100 veces más, sino que es para que el toqueteo de la boca del bebé en la zona de pezón y areola haga que los reflejos de eyección de la leche se produzcan de manera normal y adecuada. Es importante esto de las sensaciones que se tienen del pezón. Estas sensaciones que facilitan el reflejo de eyección de la leche a veces pueden ser anuladas si se usan, por ejemplo, pezoneras. Las pezoneras tienen que ser usadas de manera racional, no pueden ser puestas por cualquiera. Es una forma fácil de solucionar un problema, pero después es crear otros problemas, porque con las pezoneras muchas veces se disminuye obviamente la sensibilidad táctil del pezón, y los reflejos no son los mismos, sino que además muchas veces no hay la misma transferencia de leche, se disminuye entre un 20 y un 25% la producción de leche por mal vaciado de alguna manera, y por falta de esta sensación táctil que produce el contacto piel a piel. Entonces, y muchas veces, a veces no son adecuadas tampoco las pezoneras que se usan, a veces por tamaño, por forma, no son las adecuadas al pezón de la mamá y a la boca del bebé. Esto es todo un saber, y después lo que es muy difícil hacer es cuando el niño se volvió, entre comillas, adicto a la silicona, sacar las pezoneras y que el chico reconozca como la impronta de pezón como la cosa natural, ¿no? Hay que hacerlo con métodos teniendo mucho cuidado y mucho contacto, y tengan en cuenta que las pezoneras, al igual que las tetinas y los chupetes, producen confusión de pezón, es decir, le cierran la boquita al bebé y el bebé tiene tendencia a chupar con la boca cerrada, y no a comer como tiene que comer la hamburguesa, que tiene que agarrar con el pezón. La hamburguesa es un mal ejemplo de buena alimentación, pero bueno, se dice como que el chico tiene que abrir la boca como para comer una hamburguesa, como una forma de decir, y no
chupar el pezón como si estuviera chupando un fideo. Bueno, después una de las cosas que se pueden usar también a veces las pezoneras, no por problemas a veces de prendida, a veces, sino que cuando el niño está a veces acostumbrado al revés, al biberón o al chupete, y la mamá intenta ponerlo en la posición a mamar adecuada, el niño, cuando la mamá a veces produce poca leche o tiene dolor, y al tener dolor hace una inhibición de la adrenalina, del reflejo de eyección, y la leche no sale, el niño empieza a tener como una especie de aversión a la posición con que lo ponen a mamar. Entonces, a veces para tratar de alguna manera esta aversión hay que tener, por supuesto, mucho contacto, mucho porteo, si se tiene una bañadera, bañarse con el bebé. O sea, hay muchas técnicas que se pueden usar, pero despacito, y hacer, por supuesto, producir a la mamá más leche y sacarle el dolor para que no tenga esa inhibición del reflejo de eyección, para que la lactancia sea placentera y que el bebé empiece a tomar bien, y entonces a no tener realmente un rechazo a esa posición con que la madre lo ponía. Bien, hay que enseñar también, es importante, dentro de las, si se puede, dentro de la maternidad, y si no, en las consultas que haga de clínica de lactancia, a la extracción de leche. La extracción de leche es un método relativamente simple, si se enseña bien, y puede ser manual o puede ser con aparatos, o sea, con sacaleches, con extractores de leche, que pueden ser de utilidad como para, en un niño que no se prende al pecho, sacar la leche y ofrecérsela de algún otro método en lo posible distinto al biberón, para que el chico no haga lo que, para que realmente no cierre su boquita y no tenga la facilidad que da la alimentación con biberón. No sé si está bueno o no lo del método casting, para dar el biberón de manera horizontal para que le cueste más, pero lo ideal es tratar de no usar biberón y tratar de usar o cucharita o vasito. Yo siempre amé el vasito como método de alguna manera de dar la leche de la madre como alternativa. Y otro método, obviamente, es la relactación o el finger feeding, o la alimentación con sonda a dedo, o directamente con el relactador. El casero o el comprado, pero el casero generalmente es muchísimo más barato que el comprado, y es muy fácil de armar. La próxima. El segundo punto es cuando la madre cree que tiene poca leche o que ésta no lo alimenta, ¿sí? Todo un tema. Signos posibles para el diagnóstico de hipogalactia relacionados con el niño: que no quede satisfecho, que llore a menudo, que haga tomas frecuentes, que haga tomas muy largas, que rechace el pecho, que tenga pocas deposiciones, oscuras, secas, verdes, escasas o infrecuentes, y relacionados con la madre, pechos que no aumentaron de tamaño durante el embarazo, que no presentó bajada de la leche y que no sale leche con la extracción. Pero siempre hay que corroborarla, ¿tá? La hipogalactia en general tiene mucho más que ver con mitos o con un ambiente desfavorable, falta de apoyo de estas mamás,
y a veces predominancia de mitos que en la sociedad abundan, como las Pérez nunca tuvimos leche, como le dijo su mamá, que por eso no te pude amamantar a vos ni a tu hermana, y esas evidentemente son mitos que hay que tratar de erradicar. Conocer cómo funciona el pecho obviamente es una glándula, y esta glándula produce leche si la leche es removida, ¿sí?, del pecho. Fundamentalmente en los 2 o 3 primeros días de vida, la producción de la leche tiene poco que ver con la remoción, pero si no hay remoción, generalmente hay de alguna manera retardo en los mecanismos de fabricación de la leche, y entonces la leche no se produce de la manera adecuada, y probablemente va a haber después mayores problemas con la congestión de la mama, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, explicar cómo funciona el pecho, que cuanto más veces se dé la teta, más leche se produce, que la leche se produce dentro de los alvéolos mamarios, que esto no hay que decirlo de esta manera, obviamente, simplemente dentro del pecho, en muchas uvitas, y en esas uvitas se fabrica la leche y se fabrica un factor inhibidor de la producción de leche, el famoso FIL, y que si la leche no es removida, este FIL lo que hace es de inhibidor de la función de la prolactina, y por lo tanto las madres empiezan a tener cada vez menos leche. Es importante que sepan también que todo lo que se da de afuera se deja de producir de adentro. Entonces, si al niño se le da de cualquier manera, en el peor de los casos el biberón, pero agua con azúcar, leche de fórmula o cualquier cosa, todo lo que se da de afuera se deja de producir de adentro. Y es muy importante saber que el biberón produce 3 problemas, así: uno, por el tipo de leche que contiene. Si es leche de fórmula, obviamente leche fabricada por un cuadrúpedo forrado de cuero y cornudo para un ternero de 4 estómagos, que es muy difícil de digerir y que es muy lenta la digestión y que permanece adentro de la pancita del niño durante mucho tiempo, y por lo tanto el chico puede parecer lleno o pipón, pero de alguna manera también está luchando con la dificultad de la digestión de esa leche, cosa que no pasa con la leche materna, que se vacía el 50% de lo que tomó en media hora y el otro 50% en 2 horas a 2 horas y media. Así que el niño, la mayoría de las veces, pide muy seguido, ¿sí? Y la madre, hay que explicarle que el niño que pidió seguido, que pidió a la media hora, no es que se quedó con hambre, sino que volvió a tener hambre. ¿Bien? Eso es lo más importante. Bien, la próxima. De tratamiento correctivo en cuanto a la producción de leche está la extracción de leche. Cuanto más leche se extrae, más leche se produce. El aumento de la frecuencia de las mamadas, la compresión mamaria y los galactogogos. La extracción de leche, una de las cosas que tienen que saber, si el niño es mucho más fácil extraer leche si el niño está prendido a una teta, sacar leche de la otra teta mientras el niño está tomando, como es más fácil a veces y se ahorra muchísimo tiempo, es poner a los mellizos simultáneamente a mamar. Esto es más importante aún cuando se produce ya el automatismo en la producción de leche,
que en las primerizas ocurre más o menos alrededor de los 45 días, y en las madres que ya tuvieron otros niños, se han amamantado, se produce antes, entre los 20 y los 30 días, donde el 80% de la producción de leche se produce en el mismo instante que el niño va a mamar. La mamá está captando con su cerebro qué hace su niño, y el niño, cuando se hace su primer quejidito, su primer movimiento, su primera metidita de mano dentro de su boca, que quiere signos precoces que indican que quiere mamar, ahí la teta empieza a producir la leche, y justo en el momento que su bebé se despierta, no por casualidad, se producen los pinchazos de bajada de la leche producidos por los pulsos de oxitocina. Bien, entonces en ese momento, ahí sí es bastante importante tratar de, para optimizar la extracción de leche, es poner al bebé de una teta y el sacaleche de la otra, o si la madre tiene y lo quiere hacer entre mamadas, con sacaleches dobles, también lo puede hacer, pero es mucho más efectivo si el desencadenamiento de la bajada de la leche se hace de manera natural. Si la madre previamente a sacarse leche se hace masaje, si la madre previamente a sacarse leche se pone paños tibiecitos, todo eso facilita la extracción de la leche. La comprensión mamaria, como lo indica, como lo enseña en sus videos muy bien Jack Newman de Canadá, es la compresión en forma de C a nivel de la areola del pecho, mientras que el bebé está tomando, aumenta más la salida de leche. Y eso mismo se puede hacer también la compresión cuando el que está sacando la leche es el sacaleche, ¿sí? O sea, también aumenta la salida de leche. Con respecto a los galactobobos, en general, desde que de alguna manera, un poco puso su método también Jack Newman, habitualmente se usa la dompedidona, pero esto, por supuesto, también tiene que ser resorte exclusivo de los médicos, ¿sí? Los médicos estamos capacitados y permitidos de alguna manera por la legislación como para usar medicación. Algunos licenciados en obstetricia también tienen permiso de acuerdo con ley para usar algún tipo de medicación en la mamá, tanto embarazada como puérpera, pero si no, todas las otras personas que trabajan alrededor de la lactancia no deberían indicar galactogogos farmacológicos. Y los otros, los dietéticos, a veces no están suficientemente probados, aunque algunos de ellos puedan tener algún efecto. La próxima. Cuando la lactancia duele. Bueno, entonces dijimos antes que la lactancia no tiene que doler, que si duele es que el niño está mal prendido. Uno puede estar mirando una lactancia y parecerle que está todo bien, pero si duele es que no debe estar todo bien. Vamos a la próxima, que vamos a hacer un mix entre esa diapositiva de cuando duele y esta, donde se ve un poco la patología que puede aparecer de la lactancia. Es importante saber esto, como dice bien grande ahí, que cada patología tiene que recibir un trato integral, que no basta con un antibiótico o una cremita. Y vamos un poquito a describir algunas cosas. Cuanto a dolor, entonces dijimos que es sinónimo habitualmente de prendida inadecuada. Hay que corregirla. El primer evento que suele producirse, aparte del dolor en pezones por una mala prendida después del parto, de los primeros días, es la congestión mamaria consecutiva a la bajada o a la subida de la leche, que ocurre habitualmente alrededor del tercer día, a veces postergada la lactogénesis en casos de cesáreas,
o de partos muy intervenidos, donde a veces puede postergarse la bajada hasta el 5.º día y en ese caso, bueno, es bastante complicada la situación, pero eso lo vemos frecuentemente. Entonces, la congestión mamaria es la llegada brusca a la teta de sangre para producir leche, que es de donde se fabrica la sangre. Esa llegada brusca de leche lo que produce es hinchazón, que los médicos llamamos edema. Más leche. Entonces, en la teta, en esa situación, no solo hay leche, porque si la mamá pregunta, ¿qué hago con esto? El 80% de los trabajadores de la salud que la rodean les dice, sáquese leche, señora, como solución. La madre 2 días después viene con las tetas en la carretilla, diciendo, las tetas dijeron, tuvo mellizos, tuvo trillizos, tuvo cuatrillizos. Aumentó mucho la producción de leche y no disminuyó el edema. Entonces se para el edema, lo ideal es ponerse frío después de amamantar y calor tibiecito antes de amamantar y un poquito de masajes. El frío, la situación ideal es poner 2 hojas de repollo blanco, no como las de la foto, que son más eróticos, pero pueden manchar la ropa de la mamá. Entonces el repollo blanco puesto en la heladera y después de dar de mamar las 2 hojas de repollo dentro del corpiño, frío, a los 5 minutos si se volvieron más tibios cambiarlos por otras frías, 15 minutos de frío después de amamantar y después antes de amamantar, calorcito, un trapito mojado con agua calentita, no estoy hablando de hirviendo, después les voy a hablar de esto, hay que cuidar mucho el lenguaje cuando uno habla, pues dice, le pones agua caliente y la mamá, yo he visto tetas quemadas por mamás que han creído que si el agua es cuanto más caliente es, mejor le iba a resultar. Y también se puede a veces, si hay edema de la areola, hacer la compresión inversa, que es una especie de drenaje linfático para disminuir el edema, para que el chico se prenda mejor. Con respecto a compresión, bueno, a la congestión mamaria, bueno, ya está. El tema de las grietas también es bastante, hay que seguir todo un protocolo, fundamentalmente cambiar la prendida paralela a la grieta, tratar de que abra grande la boca, no usar los pads, los protectores mamarios, sobre todo los que se compran, que son de tela de pañal, porque muchas veces, además de que se pegan a la grieta y que después cada vez que la mamá se va a sacar el pad, se saca un pedazo de pezón, pueden producir eventualmente eczema del pezón, esas telas sintéticas. Siempre es muy importante saber que los aliados de los pechos tienen que ser generalmente el jabón blanco y las telas de algodón. El jabón blanco para lavar las telas de algodón. O sea, cuando la mamá, lo ideal en una situación donde estén en pezones irritados o doloridos, es que esté con los pezones al aire, obviamente, pero a veces las actividades sociales o lo que fuera le impiden estar con las tetas al aire en esas situaciones, entonces tiene que usar alguna cosa, y si usa alguna cosa, podría llegar a usar a veces escudos aireadores, que tengan en cuenta también que los escudos aireadores, sobre todo los de plástico duro, pueden producir una doble teta, o sea, una interrupción del flujo de leche por la compresión que producen. Eso no lo producen los de silicona, pero los de silicona son caros, pero lo más barato es tener los pechos al aire. Siempre cuando hay grieta y cuando hay costra, lo ideal es poner un pequeño trapito, una gasita o algo así mojado en agua tibia o en agua hervida o lo que fuera, pero no caliente,
mojar un poquitito la costrita para que se desprenda en el momento que el niño toma, para que no tape los conductos. El otro de los problemas que suele ocurrir con la lactancia son las ectasias de conductos, o sea, los taponamientos de los conductos lactíferos, que muchas veces se producen por compresión. Antiguamente se pensaba que la glándula estaba mucho más atrás de lo que hoy se sabe que está, o sea que hay parte de glándula bastante importante, bastante cerca de la areola y del pezón, y que muchas veces cuando la mamá duerme de costado, comprimiendo un pecho, cuando se pone una bolsa de un supermercado contra el pecho pesada, cuando usa un corpiño inadecuado, o una tira de algún bolso que lleva sobre el pecho, a veces esa compresión durante un rato largo puede hacer que la leche se solidifique de alguna manera, se vuelva más seca, y tape el conducto, lo que produce esto que se llama ectasia de conducto, que si el conducto tiene tapado hasta la salida, es lo que se llama punto blanco, que se ve realmente cuando la mamá muestra su pecho, y ese punto blanco es muy doloroso, porque el taponamiento del conducto hace que la leche, cuando es eyectada dentro del pecho, choca contra ese quesito que se produce, y eso produce dilatación del conducto y dolor. El punto blanco, si fue producido hace muy poquitos días, a veces se puede hacer una remoción de ese punto blanco con una agujita. El médico lo puede hacer con el bisel de la aguja, simplemente raspar, porque está cubierto de una pequeña peliculita de epitelio, ese punto, y simplemente se abre y no duele nada ese procedimiento, y en poquito tiempo se puede solucionar. Ya cuando el punto blanco queda durante muchos más días, a veces no se puede remover porque a veces se fibrosa y queda, y ahí ya hay dificultad para removerlo, pero en general muchas veces también a veces deja de mover, y a veces toma el control de ese conducto, de esos senos lactíferos, y sale la leche por otro agujerito, ¿no? Al nivel de la areola también hay como una especie de red de conductos lactíferos, no son todos derechos como explicábamos nosotros al principio del conocimiento de la anatomía de los pechos, de que venían las uvas, venía el racimo, incluso decíamos que había dilataciones de los senos lactíferos, los famosos senos galactóforos, que las mujeres no tienen depósito de leche de esa manera en los pechos como otros mamíferos. Tanto para la ectasia de conducto como para los puntos blancos, sin demasiado sustento científico, se puede usar a veces la lecitina, que es un emulsionante de las grasas, que hace que la leche sea un poco más fluida, y en algunas oportunidades, incluso lo he visto, después de tomarla, han expulsado como una especie de piedrita, como un calculito de leche de manera más fácil, y también se resuelven más simples y se producen con menos frecuencia a veces las mastitis. Cuando las grietas de pezón persisten en cuanto al dolor y en cuanto a la curación, muchas veces se trata de la asociación a veces con candidiasis. En general, no siempre, se da que el niño tiene un muguet, su lengüita blanca, y
como leche cortada adherida a la parte interna de los carrillos de su boca. Eso lo tiene el niño al tener un parto vaginal y al chupar un poquito del flujo materno, y se coloniza con cándida, y este muguet aparece recién en los niños entre los 5 y 7 días de nacidos, y después es el niño el que infecta el pezón, como se ve en esta última foto, que se ven como islitas de lo parecido a como es una dermatitis perianogenital de los bebés, producida por cándida, con collarete epidérmido, con un despellejamiento un poco de la piel y a veces palidez de la piel, de la areola y del pezón por la candidiasis, y obviamente hay que hacer tratamiento de parejas de alguna manera, niño-madre, y a veces, bueno, también el padre por si está asociado con una vulvovaginitis. Pero es muy frecuente que el pediatra se ocupe solamente de darle la nistatina en suspensión al niño para solucionar el muguet y se olvida, si está amamantando o no, de hacer el tratamiento de la mamá, que también está habitualmente infectada por este hongo. En algunos casos, cuando las mamás sienten dolor generalmente urente o pinchazos durante todo el amamantamiento y aún después de amamantar, es una forma de hacer un diagnóstico de afectación de los conductos lactíferos por cándida. A veces puede requerir tratamiento con fluconazol. Por último, las mastitis, que tienen una incidencia en las madres que amamantan entre el 5 y el 35%, y esta gran diferencia, este rango, tiene que ver con que esté bien instruida, bien seguida, bien acompañada la mamá o no. Si se trabaja muy mal en lactancia, obviamente va a haber más mastitis. Y la mastitis es una cosa, bueno, una infección importante, que no siempre tiene una solución fácil, sobre todo que el microbio productor en la mayoría de los casos, que es el Staphylococcus aureus, ha hecho resistencia cada vez más frecuente, la resistencia, y entonces que los tratamientos habituales que se usaban anteriormente hoy día a veces no resultan. Igual hay que tratar fundamentalmente la mastitis, de tratar de mejorar todo lo que tenga que ver con el drenaje de la leche. Las mastitis son consecuencia, a veces siguen a veces o a una grieta o a una ectasia de conductos o a las dos cosas, y es una porción del pecho, un cuadrante a veces que está rojo, tumefacto y hinchado. Y esas mastitis, entonces les decía, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es favorecer el drenaje, y muchas veces amamantando mejor y sacándose leche, a veces se soluciona solo sin tratamiento antibiótico. Y cuando se tiene que dar el tratamiento antibiótico, se puede empezar en algunos casos con la cefalexina, que es medio lo clásico. Se puede usar 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo el primer día cada 8 y después cada 12, de 10 a 14 días. Y si a las 24 36 horas de haberle dado un antibiótico no bajó la fiebre, está un cuadro, por supuesto, como parecido a gripal, ¿no? Con dolorimiento muscular, chuchos, escalofríos y fiebre, las mastitis, pero si en 24 o 36 horas no mejoró la fiebre, a veces hay que rotar el antibiótico a una segunda línea y hacer antibióticos ya para resistencia, de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esas segundas líneas pueden ser hechas con clindamicina,
con asociación con ciprofloxacina, se puede hacer con amoxicilina clavulánico. A mí este último, esto mucho no lo he usado y no sé si me gusta, pero por lo menos está descrito. Y se puede hacer con TMS, con tipo trimetoprima sulfametoxazol, que sirven para el estáfilo resistente a la meticilina. Cuando la mastitis se complica, se puede complicar con abscesos mamarios. En el caso de absceso, por supuesto, todo esto tiene que ser manejado por personal médico entrenado, por mastólogos o ginecobstetras, pero que tengan una buena formación, porque a veces es una situación de urgencia y a veces se puede solucionar el absceso por drenaje con jeringa y aguja bajo ecografía, u otras veces por drenaje quirúrgico poniendo un drenajecito en el lugar para que no se junte pus. No es necesario habitualmente suspender el amamantamiento cuando hay una mastitis, porque este estafilococo no produce habitualmente enterotoxinas y no daña al bebé, que dentro de la leche también tiene elementos protectores que lo defienden. Con respecto a algún otro tipo de patología, puede ser el síndrome de Raynaud, que también da dolor. Generalmente es un problema de vasoactivo, es un problema de vasoconstricción, tiene que ver un poco con una sensibilidad, hipersensibilidad al frío generalmente, madres que tienen a veces en la antigüedad que se veía mucho más los famosos sabañones y en los famosos que las mamás se les ponían azules o blancas las manos por el frío, y a veces se puede dar ante situaciones que parecen realmente tan mínimas de que tome frío dentro de un ambiente que puede ser un poco cálido, pero simplemente cuando la mamá a veces se saca el corpiño, ese cambio de temperatura de someter la piel del pezón a la temperatura reinante o fresco o frío, puede hacer que el pezón se vuelva pálido, luego colorado y duela. Este es un tema que generalmente con cuidados un poco locales, con poner compresas tibiecitas o frío seco, habitualmente se mejora, y fundamentalmente que a veces el Raynaud se asocia también a mala prendida o que estén asociados con dolor por mala prendida. Se podría usar la nifedipina, que está descrito en este síndrome, pero en general la mayoría de las mamás suelen ser hipotensas. Entonces con nifedipina, que es un hipotensor, a veces no funcionan, no se sienten bien tomando este medicamento. A ver, la próxima. Milagros. Hola. Estás muteada. Jessica, Ahí estás está. muteada. Ahí está. Ahí está. Mili se dejó de compartir el Power. A ver. Bien. No sé qué pasó. No, me tomo un vasito con agua. Bueno. Y de paso te aviso que llevamos 1 hora a pedido Bueno, de que te avisáramos. Ahí bueno, se ve. Yo tengo que Ahí terminar antes de 11:30, tengo que terminar, avísame. Bueno. Bueno, Bueno, ahí se entonces ve. seguimos. Métodos para
mejorar la succión, cambios de la técnica de amamantamiento, el relactador, la eliminación de tetinas. Es importante esto también señalar en la eliminación de tetinas, el tratar de no usar chupetes en los niños, por lo menos en los 20, 25 días, 30 días antes del nacimiento, porque producen confusión de pezonas, encerrar la boquita al bebé, entonces no solo por la técnica, sino porque muchas veces la gente cree que el niño tiene necesidad de chupar suplementariamente, entonces el chico pide la teta a la media hora de haber terminado de mamar y viene el papá o la mamá y le meten el chupete o la abuela y lo tratan de dormir de esa manera y el chico lo que estaba pidiendo es teta. Entonces va a ser una mamada de menos que el bebé tome porque está distraído de alguna manera por el famoso pacificador, como le dicen en inglés. Entonces hay que tratar de no usar en lo posible ni tetinas ni chupetes en los bebés porque lo confunden para mamar. La próxima. Cuando el bebé llora mucho. Bueno, acá entramos en temáticas más pediátricas, ¿sí? Que solo de especialistas en lactancia. Y puede ser, la gente dice, tiene hambre. Y hambre, esa palabra hambre, 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 se le mete en la cabeza a la mamá cuando los familiares lo dicen, el nene tiene hambre, y la mayoría de los bebés cuando llora en principio para pedir, tienen principalmente sed, ¿sí? Y por eso la teta les manda leche aguada con mucha lactosa, con mucha defensa, al principio de los 3 o 4 primeros minutos de succión del primer pecho. Entonces el chico llora por sed, puede ser por hambre, pero habitualmente está todo diseñado para que el chico se sacíe, tome primero esa primera leche, después la leche hasta alrededor de los 10 minutos, 8 o 10 minutos de succión del primer pecho, la leche del medio, que sería una suspensión químicamente hablando, que es la que tiene las micelas de caseína y el calcio, y por último viene en esa primera teta la leche con 5 veces más grasa que la leche del principio, es una emulsión que le satura las papilas gustativas de la lengua al niño, lo que hace que diga, no quiero más, estoy saciado, ¿sí? La abuela dice, el nene no se llena cuando le dieron 10 minutos de cada lado, y yo les digo, señora abuela, su nieto no es un balde, tiene que saciarse y no llenarse. Y para saciarse, la teta le va a dar todo lo que necesita. Y eso también es importante saber que hay que ser libre en el libre requerimiento de la teta y no decir, no, dele una sola teta para que el chico tome toda la grasa, no le dé la otra. Si la mamá en todas las mamadas le da una sola teta por vez, a veces produce menos leche porque deja una teta sin usar en todas las mamadas, ¿no es cierto? Entonces, no hay que ser esquemático y rígido en esto. Lo ideal es que el chico esté mamando, tomando, tragando, hasta que suelta, y después, si quiere seguir tomando, bueno, se lo cambia de pecho y el chico sigue tomando un ratito o un rato de la otra teta que estaba disponible. Con respecto a los cólicos pueden aparecer en los bebés, se llama situación de llanto excesivo del lactante, desde los 20 días hasta los 3 meses, más o menos 15 días, y es una manifestación del bebé que tiene mucho que ver con la cancha que tengan los papás como para tener una buena comunicación con su bebé. ¿Sí? Es una situación que puede llamarse de alguna manera de alguna situación de trastorno psicosomático, pero que tiene que ver con la comunicación, con esta falta de respuesta a los automatismos naturales
que se producen en la lactancia, y con esto de que somos mamíferos, símidos, de alguna manera parecidos a los monos, que tendríamos que estar las 24 horas, 2 años y medio o más, tomando la teta en forma continua, a upa de nuestras mamás, con, con una lactancia continua. Cuando esa lactancia no se da bolilla a las necesidades del bebé porque la mamá está ocupada de otras cosas, a veces se producen desfasajes en la producción, en la eyección, etcétera, etcétera, que hace que el niño sienta quizás esos movimientos de pancita y tenga esos cólicos. Otro de los problemas hoy día muy frecuentes, lamentable, pero es así, es la alergia a la proteína de la leche de vaca como causa de llanto en los niños, que muchas veces se da en niños, inclusive en niños exclusivamente amamantados, que las madres cuando toman leche de vaca, que los médicos le dicen, uy señora, tiene que tomar leche por el calcio, a ver si el calcio, como dice Cueto Rúa, los dinosaurios que hay en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, con esos huesos que ocupan toda una habitación, en dinosaurios herbívoros, no tomaban leche. Entonces la leche evidentemente no es necesario, es un líquido que suele ser ácido, que se absorbe bastante poco el calcio, que no realmente no mejora demasiado la situación y la frecuencia de la osteoporosis, de consumir lácteos en las mamás, pero las mamás toman su yogurcito porque así van a tener, si tomo leche voy a tener más leche, y eso es otro mito absolutamente ilógico, y hoy las vacas en los feedlot comiendo harina de pescado, ordeñadas 3 veces por día, producen algo que no sé, quizás sea algo parecido a la leche, pero eso que consumen las mamás con su yogurcito o con lo que fuera, no sabemos ni qué es, y eso es probable que pase con mayor frecuencia a través de la teta de la mamá al bebé, produciendo una sensibilización y una alergia a la proteína de la leche de vaca, de la leche, aún de la leche humana, que puede producir en el niño una pequeña enterocolitis hemorrágica con salida de moco y sangre con sus deposiciones. Algunas veces, si es mínimo el problema y el niño no se queja demasiado y no llora y no está demasiado molesto, a veces con simplemente la madre que suprima el yogur y la leche líquida, a veces es suficiente para que el niño mejore y no tenga que recurrir a dietas de exclusión de todo lo que tenga lactalbúmina, todo lo que tenga caseína, caseinatos de distintos tipos que están en casi todos los alimentos que consume la mamá. Entonces, esto es el tema de la alergia a la proteína de leche de vaca, que también está muy propagandizado por las marcas de las leches con hidrolizados proteicos que ganan muchísimo dinero vendiendo ese tipo de situación, y uno a veces, los pediatras caen a veces dentro de las pruebas a ver si el chico llora menos, le sacan la leche de madre y le dan ese tipo de leche. El otro tema de llanto está asociado a veces a lo que es al reflujo, que también está súper aumentado en la realidad. Lo que hay sí en los niños muy normal, y que los niños es normal que regurgiten y que vomiten como parte es un derecho humano del niño hacerlo, es lo que se llama persistencia en la regurgitación fetal, o sea, el feto dentro de la panza de la madre toma líquido amniótico,
saca del líquido amniótico algunas proteínas y algunos componentes y después lo vuelve a vomitar al líquido amniótico, ¿sí? Esta regurgitación fetal es persistente en los niños, habitualmente hasta alrededor de los 7 meses y en algunos muy pocos casos a veces hasta el año y medio. Y esto no tiene nada de malo, es parte de ser niño, es que cuando el chico tomó de más, lo movieron de más o alguna cosa así, el chico parte de lo que tomó lo vomita y eso no tiene nada de malo. Los casos que existe enfermedad de reflujo son muy poquitos y casi siempre tienen relación con los niños que toman fórmula y no con los chicos que toman teta. Muy bien. La próxima. El otro problema es cuando el niño no aumenta lo deseado. En este punto voy a comentar lo de la primera imagen, que es el descenso de peso de un niño en los primeros días, después de un parto por cesárea, donde la curva es mucho más baja y donde el niño baja mucho más de peso que en el gráfico chiquito de la derecha del gráfico de la izquierda, ¿no? Que es el parto eutóxico, del parto natural. Y comentarles el tema del peso seco. Las mamás, hoy día, muchísimas mamás que se someten a inducciones de parto, a goteos con oxitocina, a hidratación parenteral durante las cesáreas, fundamentalmente después de hacer la peridural o la raquidia producen una hipotensión arterial en la mamá. Para compensar esto, el anestesista pone un suero rápido. Y ese suero rápido hincha a la mamá y hincha al bebé. Entonces el peso de nacimiento no es un peso real cuando la mamá está hiperhidratada y el bebé, sobre todo en las primeras 24 horas, baja mucho de peso porque hace pis todo el suero que le pasaron de más en las últimas 2 o 3 horas antes de nacer a su mamá y elimina. Y entonces esos chicos cuyas madres han recibido hidratación parenteral, habría que pesarlos a las 24 horas de nacido y darle el peso de nacimiento de esas 24 horas de nacido, lo que se llama el peso seco. A partir de ese peso seco, el niño no debería bajar más del 7% u 8% de su peso. Muchos niños bajan entre el 10 y el 12%, pero del peso de nacimiento queda del peso de nacimiento hinchado. Bien, esto lo tienen que saber los pediatras. En la curva de la derecha es la curva de la OMS para niños amamantados, que sirve para seguir el crecimiento de los niños en el consultorio, sobre todo que permite un seguimiento semanal del peso durante los 3 primeros meses. Y es importante saber que la población está distribuida, una distribución normal de curva de Gauss, donde hay chicos que están en percentilo 3 y chicos que están en percentilo 97. En el 3 son los 3 menos pesados de cada 100 para la edad, y el de 97 están dentro de los 3 serían más altos de peso para la edad, y donde está la curva negra es donde está la mayoría de los niños. Hay pediatras todavía quizás que siguen usando las curvas anteriores de Kuzminski y de Lejarraga. Lo ideal es que cambien el tipo de curvas porque estas son más adecuadas, se construyeron para niños exclusivamente amamantados, de madres no fumadoras, etc. La próxima. Hoy día entonces se da mucha importancia a enseñar a las madres y a los profesionales que no lo sepan, que no es lo mismo un niño que toma bien el pecho y de una lactancia que funciona de una que no. La próxima.
Y esto es muy importante, sobre todo si el que atiende la mamá no es médico. Los médicos esto sería básico que lo sepamos, sobre todo los pediatras, cuando un niño está deshidratado o no. Pero es muy importante detectar estos niños que pueden realmente sufrir consecuencias graves si bajaron demasiado de peso y no se alimentan adecuadamente. El signo clarísimo es la orina, ¿sí? No solo que la orina puede ser teñida de naranja o ser amarillenta entre el segundo y tercer día como normalidad, porque es el momento donde el niño puede estar un poquitito falto de olla, porque recién está bajando la leche, sino que después de que baja la leche, si el chico sigue varios días más sin tomar adecuadamente, puede realmente deshidratarse. Hay que tener en cuenta que tiene que tener la cantidad mínima de deposiciones, es decir, el primer día una deposición, el segundo 2, el tercero 3 y luego 4 a 10 deposiciones por día. El tipo de deposiciones que tiene que variar, ser meconio espeso el primer día, meconio líquido el segundo, entre verdoso y amarillo líquido, ácido, espumoso a partir del tercer día, y mejor aún si tiene una deposición cada vez que toma el pecho. Y hay que mirar bien que el chico no esté muy dormido o muy irritable y llorón, que esté enflaquecido, pálido o histérico, y mirar muchísimo la orina, que si es naranja es por cristales de urato, que en general esto no amerita tener que darle mamadera al chico, amerita que haya que ponerlo al pecho más seguido, y normalmente se resuelve perfectamente bien esta situación con este procedimiento. La próxima. Mili. Entonces, actualmente todo el mundo dice lactancia a demanda, ¿sí? A demandas del cliente. Nosotros, en general, hace muchos años tratamos de imponer, sin mucho éxito, pero es lo mismo, no es tan fundamental, lo que se llama lactancia libre requerimiento, tanto del niño como de la madre. Si la madre está en una noche rara de que el niño no se despertó en 3, 4 horas a la noche y sigue durmiendo y la madre siente que los pechos están muy cargados, lo ideal es que despierte al bebé para ponerlo para que le solucione el bebé su situación. Las mamás generalmente deciden en esta situación habitualmente sacarse leche y dejarlo al niño dormir, pero lo ideal es que sean los dos, que sea una cooperativa por el bien común esto de la lactancia, y que ambos se ayuden cuando tienen alguna dificultad. Entonces, cuando se produce ya después de la bajada de la leche, es básico que controlar una buena prendida, que haya una deglución audible, como les dije. La mayoría de las mamadas bien hechas terminan en un buen eructo. La mayoría de las mamadas bien hechas terminan en una pequeña o gran regurgitación. La mayoría de los niños hace pis abundante y transparente y muchas veces por día. Y la caca, con estas características que tiene que ir cambiando, también es importante. Después del mes de vida, no hay problema que el niño no haga caca todos los días o varias veces por día. Pueden pasar muchos días sin que el niño haga caca. Si está fenómeno, no hay ningún problema y va a ser caca generalmente líquida, blanda, no va a ser constipado. Un niño amamantado prácticamente nunca es constipado, aunque él nunca en biología no existe. La próxima. Entonces, como les repetí, acá está Paola con Tobías y Nicolás, hace como
deben tener 20 años más o menos estos chicos ahora. Me los encontré hace unos años caminando por San Martín de los Andes, la última vez que los vi. Estaban más altos que yo. Entonces nuestro objetivo será lograr una lactancia satisfactoria con disfrute. La próxima. Esto nos encontramos muchas veces la gente que hacemos clínica de lactancia. Estas cosas no las preguntamos o no las, a veces las podemos percibir y otras veces no. El deseo, si hubo deseo, si hay deseo para amamantar, si hay contención en el hogar, y las creencias y conocimientos que no siempre se indagan y que la madre no lo relata espontáneamente, y que influyen en su posibilidad de ser sensible a las necesidades del hijo y para estar disponible para cubrirlas. Usando técnicas de consejería, el equipo de salud puede intentar conocerlas y ayudar. La próxima. Y entramos un poco en el tema de crisis, que la di hace poco, gracias a que me invitaron el equipo de salud de Salta a darles en un curso esto. Les voy a dar mi opinión con respecto a estas situaciones. Crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Al indagar sobre el concepto de crisis de lactancia en Internet, rápidamente podemos encontrar miles de resultados. Sin embargo, cuando indagamos en bases de investigación científica, no hay evidencia que fundamente la idea. Esta realidad nos pone de manifiesto la facilidad con la que adoptamos creencias populares como saberes científicos. La próxima. Creo que las crisis de lactancia no existen. Existen sí las vivencias de dos sujetos, la madre y el niño, que crece y se desarrolla, que necesita su teta para hacerlo, y una madre que algunas veces no está en cuerpo y alma para darle lo que el niño necesita. ¿Será acaso que, dudando de la capacidad maternal de lactar a pecho y de su hermosa adaptación a los cambios normales del comportamiento de los hijos, estamos fomentando la patologización de la vida? La próxima. Crearles a las madres la necesidad para que solicite atención en los servicios de salud por estos temas. ¿Será bueno que las madres sean dependientes del consejo externo y no puedan resolverlos por sí solas? Creo que no. ¿No será una nueva estrategia del mercantilismo que siempre está el fantasma de la alimentación artificial detrás? La próxima. Pensemos cuán distinto puede ser tomado si los padres piensan que su bebé está transitando una crisis de lactancia, a saber que está experimentando una semana maravillosa, un salto en su proceso de crecimiento y aprendizaje. La próxima. Los beneficios de la leche humana son directamente proporcionales a la cantidad de leche recibida y al tiempo en que se prolongue el amamantamiento. En esto hay dosis-respuesta. Los perjuicios de la lactancia artificial también. Los que sostienen que es lo mismo dar pecho exclusivo 4 o 6 meses están equivocados. Hay suficientes evidencias. Idealmente 6, 7, 8 meses de lactancia exclusiva, como dijo Talayero el miércoles pasado, es lo mejor para los niños. La próxima. Y este punto lo agregué porque esto falta mucho en los trabajadores de salud. Cuidar a la persona que lacta
en todos sentidos. Cuando va un trabajador, sobre todo yo que soy varón, si tengo que tocar un pecho, le pido por supuesto permiso a la madre, y muchas veces es bueno que de alguna manera nos animemos a veces a hacer algún otro procedimiento como este, como tocar o como ver, porque por ejemplo mostrarle a una mamá que comprimir en areola y que sale un chorro de leche, a la mamá le cambia muchas veces la cara, cuando la mamá cree que no tiene leche, que no le sale la leche, y con la compresión del pezón en sí, la leche no sale, ¿no? Comprimiendo atrás, la leche sale en chorro, está como en el Tintoretto de la Vía Láctea, así que esto a veces ayuda mucho. El cuidado de la posición para cuidar un poco, ser delicados, tanto que la mamá se sienta bien, que sea de alguna manera los lugares donde amamanta, que sean ergonómicos, en el sentido que no ande mucho con dolor de espalda, que use almohadones, que se sienta lo mejor posible, sin que ninguna de estas cosas sea imprescindible. ¿Tal? No es que sea imprescindible el almohadón para amamantar o, como les dije hoy, el banquito para apoyar el pie. ¿Sí? El cuidado del pecho, no someter el pecho a maniobras fuertes, a masajes muy bruscos, a tironeos, como les contaba lo de las jeringas, al excesivo calor. Hay que cuidar el pecho, hay que cuidar el pezón, sobre todo ser muy cuidadosos, darle aire, darle sol, darle cuidados. Y también cuidar la alimentación de la madre y del niño cuando come. ¿tá? No es posible que nosotros los pediatras estemos pendientes de que el chico sea amamantado y después el chico sea alimentado con los daño niño o con otro tipo de alimentaciones multiprocesadas en el resto de su vida, lo que va a hacer que todos los beneficios que le dio la lactancia materna para prevención de las enfermedades degenerativas de los adultos no sirvan para nada porque el chico se comió comida chatarra. La próxima. Bueno, y hay que tener en cuenta finalmente que las miradas mientras se amamantan son un intercambio sensible e intenso. Es lo que nutre el alma de ambos, diciéndole al niño lo valioso que es, dándole autoestima, y a la madre el placer de ver cómo su hijo crece y se desarrolla en salud. Todos sus miedos, esfuerzos y cansancios se deberían esfumar en este instante. Y una reflexión, esto de mirarlo, es mirarlo al niño, no mirar el celular permanentemente. ¿Sí? Las madres están muy pendientes a veces de la ronda de mujeres y de preguntarle cada una de las cosas que le pasa al niño al grupo de pertenencia, y están mucho tiempo pendiente de su perfil, de su Instagram, y lo mira poco al bebé. Y tengan en cuenta que se sabe, además de las radiaciones electromagnéticas de los celulares, no deben ser seguramente nada buenas ni para la mamá y menos aún para los niños. La próxima. Mili. Bueno, era la última que decía un poco gracias, que decía un poco dar el lugar a las preguntas, y espero que haya sido un poquito abarcativo el tema, no fue quizás excesivamente profundo, pero intenté describir algunas situaciones importantes y comunes de los consultorios de clínica pediátrica, y tratar de darles alguna idea de cómo se encaran estas cosas. Y paso un poco a escuchar un poco si hubieron preguntas. Jessica, te escucho. Sí,
muchas preguntas, así que vamos a seleccionar algunas. A ver, acá tenemos de Karina, que nos pregunta, ¿consideras que deberíamos normatizar que el peso del nacimiento en las madres que reciben, bueno, endovenoso se tome a las 24 horas? Acá es donde vemos las mayores intervenciones innecesarias en lactancia. Sí, sí, hace alrededor de, no sé, 3 años más o menos, o 4 o 5, que en mis clases siempre estoy hablando del peso seco. El peso seco, ese concepto salió del peso que hay que lograr en una persona que se le hace diálisis, o sea, una persona que tenga mal su riñón y que sea necesario remover el líquido de más y los iones o los elementos, la urea, los elementos que pueden ser dañinos para el cuerpo, removerlos, siempre se calcula cuál es el peso ideal al que hay que llevar a esa persona que está con edema, o sea, que está hinchado de alguna manera, al peso normal luego de la diálisis. Esto es, tendríamos que instrumentar varias cosas. Una primera, tratar de no hacer cesáreas innecesarias, que hoy día es tremendo esto. Segundo, de que los anestesistas o los médicos ginecobstetras que manejan los partos controlen de alguna manera cuánto suero se les pone. En uno de los trabajos de investigación del canadiense de Weiss, que hablaba de esto del peso seco, a una mamá le habían pasado 7 litros de líquido. Es una locura, el máximo, ¿no? Del rango de lo que controlaron ellos, es una barbaridad. O sea, pero, y el concepto de que no todo el líquido queda en la mamá, sino que el niño también lo recibe. Entonces, estos niños, que todos los bebés sanos, normales, nacen edematizados, nacen con los ojitos hinchados porque tienen líquido de más, porque la naturaleza previó que las primeras 24 o 36 horas no sabe el niño con qué mamá o con qué mundo se va a encontrar, entonces mejor llevo líquido de más y azúcar guardada en el hígado en forma de glucógeno para poder sobrevivir las primeras horas de nacido, aunque no tenga asistencia, ¿no? Entonces sí, por supuesto, Karina, está bueno tratar de normatizar un peso a las 24 horas de nacido en estos niños cuyas madres han recibido hidratación parenteral. Genial. Otra de las preguntas es, ¿qué opina de los parches Nursicare? No tengo experiencia, así que no puedo, no sé de todo. Hay cosas, yo le puedo dar mi experiencia de las cosas que utilicé y que vi la otra vez eh, ante una pregunta de una congestión mamaria muy grave, muy importante, lo que se llama pecho de piedra, que después lo podemos retomar. eh, eh, Dije que en una época se recomendaba los aerosoles de oxitocina también como una de las técnicas, y una de las interlocutoras me dijo ya no hay más en el país, así que bueno, pero no las usé nunca yo, o sea, no tengo experiencia. En las cosas que no tengo experiencia no puedo recomendar para nada. Sí, había otra preguntita antes, que esta me parece. Sí, ¿qué opina de los areadores? Y los aireadores es algo que se puede solucionar con los pechos al aire simplemente, y con el sol como método alternativo, pero está bueno, sobre todo si la mamá tiene que salir. La idea es que el pezón no quede en contacto que quede en contacto con aire y no quede en contacto con el corpiño o con esos pads sobre todo los de tela de pañal. Yo siempre a las parejas que asistía con niños, siempre les recomendaba en la primera consulta comprarse un paño de, suponete, de 50 por 60 de algodón, de una tela de algodón
blanca en lo posible, cortar una tira y hacer varios pads redondos del tamaño de la areola, y si van a usar los pads de esos de tela de pañal, de alguna manera, poner adentro la tela de algodón y lavada siempre con jabón blanco, igual que los corpiños si están en contacto con el pezón, lo ideal es que sean de algodón y lavados con jabón blanco, y con el paño que queda usarlo para apoyarlo en el hombro para cuando el niño le hacen el provechito y el niño regurgita para no ensuciarse la ropa. Buenísimo. A ver, ¿considera que puede ser útil el uso de kinesiotape en algunos casos? Hay poca información al respecto, no es muy conocido el uso en lactancia, pero lo he visto en un par de oportunidades. La técnica tampoco la conozco, si se refiere a la kinesioterapia o a los masajes o ese tipo de cosas. Sí son seguramente un complemento importante, y sobre todo en este caso que comenté recién, cuando se produce la bajada de la leche y la congestión mamaria alrededor del tercer día de nacido el bebé, y no hay una buena remoción de leche porque el chico no se lo prende a la teta o no se saca la leche queda en la teta a tensión, caliente, y a veces puede cambiar el estado de la leche, el estado físico de la leche, y volverse gelatina. O sea, sobre todo las partículas, las proteínas pueden enlazarse con enlaces proteicos de una clase maravillosa, la bromatóloga de Mendoza, sobre lo que puede pasar esto de la gelificación de la leche hace un tiempito. Y puede pasar también en la teta, o sea, que lo que se convierte en lo que se llama la teta, el pecho de piedra. Y el pecho de piedra, la solución es hacer masajes, hacer vibración, hacer movimiento, que es la única manera de deshacer los enlaces entre estas proteínas o en estos componentes de la leche para que la leche salga. Porque si le intentan sacar leche, la leche no sale porque la gelatina no es líquida y queda atrapada en la teta. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar de que la leche se vuelva líquida primero y después sacarla, o hacer una combinación de las dos cosas. Y a veces la vibración o el masaje que puede hacer también o el drenaje linfático, todas esas cosas son muy importantes, y también tanto los kinesiólogos como los terapistas ocupacionales pueden ayudar mucho también a enseñarle a las mamás las posiciones y sacarle las molestias que tengan de su cuerpo cuando amamantan. Bien, bueno, la charla de Adriana Gianelli, la bromatóloga, la pueden encontrar Exacto. en el canal de YouTube porque fue quien inauguró este año con los webinars, así que las invitamos a escucharla también. Otra de Sí, las Adriana, preguntas, una genia. sí, ¿cómo se realiza la indicación de lecitina para las mujeres que repiten la formación de perlas de leche? Yo indicaba la lecitina de soja, 1200 miligramos cada 6 horas, es un complemento dietario, no tiene así que ser indicado necesariamente por un médico, y ya les digo que tampoco tiene demasiado sustento científico. Y me enteré hace poco que existía también lecitina de girasol, que se puede indicar cuando algunos casos de alergia a la proteína de la leche de vaca que tienen los niños de determinadas mamás, a veces esos niños también tienen alergia a la proteína de soja. Y me pasó con una mamá que de estas que tenían APLB, que con alergia también a la soja, que le di lecitina de soja por una ectasia de conductas y el chico hizo caquita con sangre. Así que en ese caso se puede utilizar la lecitina de girasol.
pero Bien, todos los otros métodos complementarios son importantes, ¿sí? El masaje, sacarse leche, estar relajada, poner al bebé adecuadamente, ¿tá? Porque estas cosas se producen justamente por desincronismos entre la producción y la extracción de la leche, porque la mamá se fue 5 horas al supermercado y no lo quiso poner a la teta porque le daba vergüenza. Entonces, en el supermercado no había un lugar amigo, ¿no? Para ponerlo al bebé o para sacarse leche. Quiero decir, estas ectasias de conductos muchas veces se dan a veces cuando la mamá tiene que volver a trabajar, en estos cambios de la situación de lactancia, cuando cambian sus horarios, cuando cambian sus obligaciones, estos son los momentos en que hay ectasia y que suele haber mastitis también. Sí, perfecto. Jessy. Bueno, esta es la última pregunta que leemos, así ya te dejamos ir a cenar. Se te va a hacer tarde. Dice, entonces, una mamá con mastitis, ¿puede amamantar? Yo siempre les digo que suspendan. No hay que suspender la lactancia, por supuesto que hay que tratar de que la mamá no tenga dolor, si es necesario medicarla, hay que ayudar también, que no lo dije, a veces con medicamentos tipo los antiinflamatorios no esteroides, los AINE, y es muy importante en cualquier situación que produce dolor en la madre, mejorar, por supuesto, la aprendida, que es la base de por qué se le produjo el problema, pero mejorar el dolor. El dolor es un mal amigo de la lactancia, ¿sí? Porque produce estrés, porque produce cortisol, porque produce muchas situaciones que no son buenas. Así que el niño no hay por qué suspender la lactancia, le dará quizás un poco menos si le duele mucho del lado que tiene la mastitis o se hará extracción. Tengan en cuenta de muchos elementos que hay que tener. Cada cosa tiene todos sus elementos acompañantes. No se tienen, las mamás que tienen una grieta, no se tienen que sacar leche con un sacaleche, obviamente, porque se les va a lastimar más, hay que hacer extracción manual en esos casos, y en una mastitis también. Y en cuanto a la ectasia de conductos, también es muy útil la posición del bebé para mamar. Como ya hablé de las posiciones, tratar de poner el mentón del niño cuando toma en la posición que está la ectasia, que está la dureza en el pecho, porque el mentón del bebé es lo que más barre y lo que más ayuda al vaciamiento de esa mama con el quesito, como digo, con el taponamiento. Bien, y esta sí es la última que está relacionada. Pregunta si la mastitis a repetición puede ser que no fue bien tratada. Sí, muchas veces tiene que ver con tratamientos antibióticos cortos y no adecuados a veces en el tipo de antibiótico a usar. Los microbios, sobre todo el estafilococo y también el epidermidis, el estreptococo, producen un biofilm en los conductos, o sea, como si fuera una película que evita a veces que les llegue el antibiótico en concentraciones adecuadas para combatirlo. Entonces, hay veces que, bueno, la asociación a veces de la clindamicina con la ciprofloxacina tiene, que es una quinolona, tiene una buena penetración habitualmente en el microfilm producido por las mastitis. Y las mastitis, cosa que no dije, muchas veces la inflamación producida por la mastitis produce como si fuera también un taponamiento de ese conducto, de ese sector o de ese pecho. A veces no sale leche porque está todo inflamado y edematizado. Entonces todo hay que hacerlo con mucho cuidado, con masaje, extraer la leche, porque es muy importante que la leche se siga renovando y que el pecho
se vaya vaciando para que pueda ser llenado nuevamente. Y esto de Bueno, llenado y vaciado, también es importante saber que no es del todo así, ¿sí? La teta no se vacía, uno le dice, señoras, vacíe la teta, ¿no? Nunca queda vacía la teta, siempre hay leche residual, ¿sí? Entonces simplemente es una forma de explicar las cosas, pero en realidad no se vacían los pechos. bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Hay puros mensajes de felicitaciones, todo muy lindo, un placer escucharlo. Muchas gracias por la información, excelente desarrollo del tema. Quedaron todos muy contentos, así que Bueno, ampliamente superaron las expectativas. Te bueno, agradecemos me nuevamente, alegro. para nosotras es un placer contar con tu presentación y les Bien. decimos a los oyentes que recuerden que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube, así que pueden Ujú. volver a escucharla, al igual que los webinars anteriores, y Bien, que el y 20 de Jessica, agosto... ¿Mm? sí, no, quería decir que no se olviden que el 1 de agosto empieza la Semana Internacional de la Lactancia.